Vamos a establecer ahora un contacto directo con el doctor Alberto Luchetti, secretario general de la Cámara del Fuero en lo contencioso administrativo y tributario, un hombre que viene trabajando hace muchos años con varios temas realmente relacionados con la cuestión también de la institucionalidad de los menores, en fin, con el tema también de la libertad de expresión, esto que estamos viendo, el cerrojo a la prensa que se está dando de una manera realmente bastante notable y llamativa en la Argentina en los últimos tiempos. Doctor, un gusto saludarle, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo y gracias por llamar. Gracias por atendernos, Alberto. Realmente estamos bastante preocupados. Recién estábamos charlando también con la psicóloga, la licenciada Ana María Dubanevis, con respecto a la problemática de los menores en la Argentina, todo este descontrol que se está viendo dentro del sistema judicial, que realmente es bastante preocupante en estos tiempos, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que lo primero, al menos que yo puedo visualizar en el análisis, es que se toman soluciones precarias, sencillas, para problemas complejos, ¿no? La problemática del menor no es de ahora, sino que se va agravando año a año, gestión tras gestión, por una ineficacia por parte del Estado. Ajá. Usted como profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, ya lleva varias décadas allí, ¿no? 24 años. 24 años, por eso, o sea, tiene realmente una larga experiencia y conocimiento de estas cosas que vienen pasando en la Argentina, donde hay, digamos, una falta de consistencia de alguna manera jurídica, tal vez, pregunto yo, ¿no? O una falta, digamos, de orientación adecuada para ir resolviendo de alguna manera toda esta gran cantidad de problemas de fondo que tiene la Argentina, y por la cuestión de la presión política nadie hace lo que tiene que hacer en estos últimos años. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, lo que se está pasando es que quienes hacen las leyes no las están haciendo bien desde los últimos al menos 30 años. Hay un péndulo, estamos desde el menor, pobrecito, hay que levantar algodones, aún aunque cometa... Usted, perdón, usted podría hablar un poquito más alto porque lo escuchamos muy bajo, me están diciendo. Disculpen. Sí. Ahora sí, ahí está, perfecto. Sí. Hay un péndulo en la Argentina, hay un péndulo y ese péndulo es promovido, manejado por la dirigencia política, que en definitiva son quienes nos representan en el Congreso, son nuestros diputados y nuestros senadores. Sí. Las leyes son cada vez de menor calidad, hay una pésima técnica legislativa. Y aún, aunque existan leyes que sean buenas, no son aplicadas de la manera adecuada. Ahí ya podemos observar uno de los problemas sobre la legislación de los menores. Después tenemos el problema del menor en cuanto al seguimiento y contención por parte del Estado. Tenemos radicalizadas las posiciones, aquellos que dicen que al menor hay que tratarlo como mayor, sí, y quienes dicen que al menor hay que tolerar todo porque es menor. Bueno, sí, no es ni una cosa ni la otra. Y hay que estar ausente del Estado. Hoy en día ya no se encuentra más gente que hable sobre los institutos, ¿no?, del menor y la infancia, de la educación, del seguimiento de los tratamientos. Hay ausencia de psicólogos, de personas que lleven adelante trabajos en el campo social. Sí. Insisto en el acompañamiento de la resocialización de ese chico, se llama hoy en día conflicto con la ley, ¿no? Usted vio que esta palabra conflicto con el menor tiene un conflicto con la ley, sí, no con las personas. Bueno, estamos ya desvirtuando. No, el menor tiene un problema conductual. Quizás se habrá explicado mejor la psicóloga, lo mío desde el punto de vista del campo jurídico. Claro. Pero a este menor hay que tratar de, digamos, ponerlo en el camino correcto, adecuado, para que pueda que pueda convivir en una sociedad el día de mañana. Y además el menor es permeable a los cambios y es permeable a lo que se le dice. El problema, insisto, es la ausencia del Estado en la contención y el encarrilamiento del menor para que pueda vivir el día de mañana en una sociedad de derechos. Tampoco se le explica todos los derechos que tiene. El menor por momentos es como si no fuera un centro de imputación de normas, que tiene solamente obligaciones. Algunos se comportan de esa manera y otros
nos dicen que solo tienen derechos. Entonces, mientras no haya un diálogo y se acerquen las posiciones, los menores van a ser rehenes de ideologías. Claro, aparte, digamos, hay una presión tremenda y una falta de orientación adecuada y de contención, básicamente, para ver cómo se incorpora dentro del ámbito familiar, dentro de la propia sociedad, ¿no? O sea, no están, si bien están las reglamentaciones y algunas leyes adecuadas para hacerlo, como que se va demorando con doble intencionalidad. O sea, lo planteaba recién justamente la doctora Dubanevic, que realmente hay una inconsistencia, inclusive en algunas fundaciones que trabajan con los menores, que no hacen, digamos, el trabajo adecuado para insertarlos nuevamente en la sociedad, ¿no? Para integrarlos. Exacto. El sector, yo lo llamo el tercer sector, que son las asociaciones civiles, Ajá. hacen un gran trabajo, Sí. ¿no? Por los menores, por tratar de devolverles a su infancia sus derechos y la dignidad. Insisto, no existe lo mismo desde el Estado, y cuando hablo del Estado hablo de todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, pero porque están en medio de una guerra ideológica, ¿no? Una guerra ideológica, que los mete a los menores dentro de ese perverso sistema, correcto, tal vez, ¿no? sí, claro. Correcto, son rehenes de una guerra. Los guerra. dejan cautivos, claro. ¿Qué tema, eh? Lamentablemente. ¿Y hay alguna manera, hay alguna arista, alguna alternativa como para poder generar una salida adecuada, para darle una solución a este problema que ya lleva décadas en Argentina? Bueno, la salida fue la que se les negó durante toda la pandemia. La educación, los colegios, las instituciones. Es decir, que puedan acudir y que ningún menor esté que cirugiando, cartoneando. Todos los menores deben estar en los colegios, capacitándose, tomando su cupón de leche, incorporando su proteína, su vitamina, y se cuenta que es el momento de la formación de su cerebro cuando son chiquitos. Sí. Y si no tiene la alimentación adecuada, las proteínas adecuadas, ese cerebro, ese menor, lamentablemente va a tener una malformación en el sentido de que, bueno, no se podrá desarrollar adecuadamente. Hay como un aprovechamiento, doctor, también, una especulación con los menores, esta diligencia y los funcionarios, claro, que genera a una cuestión, claro, de esclavitud, de negrear justamente con las necesidades y con el drama justamente de menores, ¿no? Que eso también es muy alarmante, cuando uno se da cuenta de esto, ¿no? Lo alarmante de que este maltrato a los menores, esta desidia por parte del Estado, proviene de gente que tiene discursos apegados a los derechos humanos, a derechos humanos de manera exacerbada, pero parecería que esos derechos humanos son para las personas que son amigas del Estado, quiero decir, que son amigas del poder. Para vos sí, para él no. Mira, los derechos humanos son de ese principio de igualdad. Y son esa discriminación constante que vemos en todos los aspectos también, y que también se nota claramente con el tema de la minoridad. Usted lo dijo bien, es una discriminación y es una discriminación negativa, porque también hay unas discriminaciones positivas que serían aquellas que le dan un tratamiento adecuado, diferenciado al menor. Por ser menor, no tienen un tratamiento adecuado distinto a otros. Ahí estamos discriminando, pero estamos discriminando en favor del desarrollo y la educación del menor. La solución es la cantidad de escuelas necesarias, la cantidad de acceso. A ver, hay que atacar a la demanda. Tenemos que tratar de que todos, digamos, no creo que exista en ningún punto del país que una madre se niegue a que su hijo vaya a un colegio. O puede llegar a ser muy poco. Es todo lo contrario, no hay oferta, no hay, el gobierno no los va a buscar, no hay colegios en zonas rurales, los chicos tienen que caminar con barro en sus pies durante cuadras y cuadras los días de lluvia, y si no llueven también hay barros porque no hay cloacas. Entonces la situación es perversa. Claro, demuestra ahí la falta de respeto que tiene el propio Estado, el no darle las condiciones adecuadas como para que los chicos puedan estudiar, capacitarse y tener una digna calidad de vida, ¿no? Que lo que venimos planteando hace bastante tiempo, ¿no? O sea, hablamos de una capacitación mínima, básica. Claro, ahí está, claro, la contención elemental que tiene la obligación el Estado de proveer, ¿no? Sí, hablamos de un lectura, una comprensión mínima,
discernir, capacidad de discernimiento, hablamos de lo mínimo, no estamos hablando de que chicos... Mientras pasan estas cosas que son lamentables y patéticas, también hay otro tema que es muy preocupante, lo voy a llevar a otro campo, pero que fíjese que está todo relacionado, ¿no? La cuestión de la censura, la cuestión de la generación de organismos que son innecesarios para mellar y de alguna manera bloquear la información transparente que debe existir en un país democrático como lo que supuestamente es la Argentina, pero que a veces uno entra en duda si realmente estamos transitando un sistema democrático adecuado y parejo, ¿no? Para toda la sociedad, o hay algunos privilegiados que encima especulan enriqueciéndose justamente con estas cuestiones que se manejan dentro de los organismos también, que en vez de hacer las cosas como tendrían que hacerlo, tergiversan la realidad. El tema de la censura a los medios de comunicación, a algunos comunicadores sociales, es otra cuestión también que es preocupante, porque cuando uno empieza a plantear o a denunciar este tipo de cosas que acontecen en la Argentina hace añares, ahí viene el enojo y el apriete, como le llaman algunos, hacia los comunicadores que plantean este tipo de cosas, que son los temas más sensibles, porque de ahí depende la contención y el crecimiento y, digamos, lo que son las institucionalidades de un país, ¿no? De la República. Bueno, usted ha tocado un punto que afecta el humor de los gobiernos. Ajá. Casi de todos los gobiernos. Claro, sí. Pero este en particular es más intolerante. Ajá. La intolerancia y los intentos de censura previa se ven esgrimidos desde las más altas esferas del poder, y particularmente del gobierno, empezando por ministros, por voceros, que tienen poca paciencia y no recuerdan que la libertad de expresión es la piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática, y que es indispensable para la formación de la opinión pública. Parecería que les cae simpático el pensamiento único, o que ellos entienden la libertad de expresión a la conversación o el intercambio de ideas entre iguales, y no toleran que exista un intercambio de ideas entre quienes no somos iguales. Bien. Y es muy grave también la intolerancia y la falta de libertad de expresión que hemos visto últimamente en los menores, en los colegios. La libertad de expresión de los menores también existe, y hacia el desarrollo y a la dignidad. Aquella maestra que reprendía de manera casi amenazante en una situación de dominio sobre el chico, y el chico tuvo valor en decirle: yo pienso distinto a usted. Claro. Y de manera amenazante la maestra lo redujo a su mínima expresión al pobre chico, y gracias a Dios que fue filmado, y no fue el único caso, hubo muchos casos. Hubo varios, claro. Hubo muchos casos, se dio a conocer ese. Y bueno, la intolerancia es cada vez mayor cuando no se acepta que debe haber una pluralidad de pensamiento, esa pluralidad pasa por la capacidad de discernimiento para que la elección sea la correcta. Claro, porque se intenta adoctrinar justamente a una criatura, un joven, realmente de acuerdo a un pensamiento uniforme, ¿no? Que no debería ser así. O sea, una institución democrática justamente debería ser permeable a que haya distintos tipos de opiniones o de justamente visiones diferenciadoras entre sí, ¿no? Es para que puedan desarrollarse plenamente. Claro, ahí está. A ver, es una condición sine qua non que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general, quienes desee influir sobre la colectividad, pueda desarrollarse plenamente. En fin, es condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente formada. Tenemos que tener acceso al mercado de las ideas, como dirían los liberales, ¿no? Y la libertad de expresión tiene algo muy lindo, que son dos dimensiones, la individual y la social. ¿No? La individual es la que estoy haciendo yo en estos momentos, que estoy hablando, y la social la que está haciendo usted. Está poniendo en conocimiento una idea de alguien a la gente. Bien, en el mix de estas dos se da la plenitud del mercado de las ideas, se da la plenitud de la libertad del ser humano para que pueda adoptar para adoptar en plena libertad. Y
y eso no existe hoy en día cuando vemos la cantidad de medios concentrados en pocas personas. Claro. Y donde justamente tiene mucha injerencia los políticos o empresarios ligados al poder, ¿no? Que eso es lo que llama la atención. No puedo creer que sindicalistas sean dueños de dos canales de televisión, uno de aire, otro de cable, de 5 radios. Van fallando la ley antimonopolio, la posición dominante, tiene muchísimas afectaciones. Sin embargo, bueno, desconozco si hay denuncias, más denuncias. Sé que la Fundación Apolo en el día de ayer realizó distintas presentaciones con respecto a la posición dominante de algunos medios. Claro, porque de alguna manera van, digamos, presionando y condicionando a la sociedad, marcando un lineamiento que no es el adecuado en una república democrática como la que pretende ser o dicen que es la Argentina, ¿no? O sea, condiciona justamente desde todo punto de vista, encima con la presión de algunos organismos como el NODIO y otras presiones que se van dando constantemente. Es lo más inconstitucional que hay un organismo que salga a perseguir. Quisieron hacerlo primero penalmente y se olvidaron que a partir del caso Kimmel la Argentina cumple y está en consonancia con los tratados internacionales, que no puede haber una persecución penal a la libertad de expresión. La censura previa no puede operar nunca y son muy pocas las razones por las que puede operar, donde está en juego la moral del menor, donde está en juego la patria o la nación, y son muy poquitísimas. Digamos, la responsabilidad debe ser ulterior. En caso de que alguien se sienta ofendido, ¿no?, en su sana crítica, tendrá que iniciar un juicio civil y un juez del Poder Judicial decidirá si realmente esos hechos fueron ofensivos o no, y la reparación será pecuniaria o de algún otro tipo, pero nunca penal. Claro, ahora, no puede existir una sanción penal a un periodista y a ninguna persona que quiera ejercer la libertad de expresión. Ahora llama la atención, doctor Luchetti, que teniendo en cuenta esto que usted plantea, lo más impactante es que inclusive muchos son periodistas que han trabajado como supuestamente en algún momento comunicadores sociales independientes que han generado denuncias, que han trabajado en investigaciones y hoy están metidos dentro del Estado, dentro del poder político, operando de una manera mercenaria como lo están haciendo muchos, realmente de una manera vergonzosa que llama poderosamente la atención, porque uno dice, bueno, la pucha, yo puedo creer de alguien que no venga, que no sea del palo, pero una persona que es del palo, que ha estado en los medios de comunicación, que hoy se plantee, se ponga en la otra vereda, generando realmente una discusión que realmente es patética y lamentable, es muy llamativo que pase eso, ¿no? Se radicalizan, son pautados, claro. Niegan el acceso a la información pública. Fíjese que el acceso a la información pública en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de ese derecho. Y las restricciones en la circulación libre de ideas, que es lo que hablaba yo, que hay un mercado de ideas, ¿no?, y opiniones, como hay también las imposiciones arbitrarias de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, como es NODIO, organismo que surge de la ley de medios, como siempre descentrado, que se le quiso dar funciones que la ley no prevé, termina siendo un gasto público que tiene un presupuesto muy grande que desconocemos qué sucede con ese dinero, con esos dineros públicos que se utilizan para hacer ciberpatrullaje, por un lado, y para hacer un control y monitoreo del contenido de los dichos de los canales que no le son afines al gobierno. Claro. Ahora, llama mucho la atención que un hombre como el actual presidente Alberto Ángel Fernández, viniendo de la justicia, permita y haya habilitado que esto acontezca, ¿no? O sea, eso es lo más impactante de todo, ¿no? O sea, Fernández no viene de la justicia, sí ha dado clases en la Facultad de Derecho, en una materia sobre teoría de la autoría del delito. Sí. No, nunca tuvo... no viene de la justicia, sí ha sido un operador de la política en la justicia. Parecería que en principio era un hombre ayornado al Estado de Derecho. Sus comportamientos, sus actos no
no demuestran lo que creíamos, no cosa de que uno lo pueda votar, no lo pueda votar, sino que a la luz de los hechos el presidente no se comporta como debe comportarse un presidente en un Estado de Derecho. Hay una división de poderes, existe el poder digamos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, dejándolos actuar de manera independiente y no subordinando a ninguno en el otro. Esto lamentablemente no está sucediendo. Y la persecución a los comunicadores es cierta. Y estamos viendo, ocurrió lo que hizo el ministro del Interior con el caricaturista Nick, claro. Fue mafioso. Claro, un claro apriete mafioso, claro. Ajá. Ahora, qué raro, ¿no? O sea, que se animen a hacer este tipo de actitudes cuando saben que está en juego la democracia de un país, cuando hay una tensión realmente y un problema muy serio, socioeconómico gravísimo, que insistan con estas cosas realmente que generan mayor incertidumbre, ¿no? Sí, estamos muy sensibilizados. La Argentina está sensibilizado, hay mucha incertidumbre, inseguridad, hay inseguridad económica. Y como si fuera poco, los funcionarios públicos cada vez quieren tener más situación de privilegios, ¿no? Claro. Y no se dan cuenta o desconocen o no quieren entender que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. ¿Entienden? Son empleados nuestros, son empleados de la democracia y deben rendir cuenta de cada una de sus acciones, ¿no? Se han confundido los roles de alguna manera, ¿no? Se creen que son los dueños del país y evidentemente por eso generan estas distorsiones y estas cuestiones que son realmente inmorales e inentendibles a la vez, ¿no? Porque supuestamente están allí por los procesos democráticos y hacen todo lo contrario a lo que deberían hacer, ¿no? Hay presiones directas o indirectas que son dirigidas a silenciar la labor de las personas que informan, ¿no? De los comunicadores sociales, que son claramente incompatibles con la libertad de expresión. Insisto, me llama la atención de un gobierno que viene hablando de su respeto y se apoderan de los derechos humanos, que es una aberración porque no te puedes apoderar de algo que es un derecho universal, ¿no? Intangible, que no se pueden transferir, no se pueden negar. Ya de por sí hacer una interpretación sesgada de los derechos humanos. Le agradezco, doctor Luchetti, la gentileza de hoy. Esperemos que otra vez tengamos una mejor calidad de sonido. Intentamos, pero a veces parece como que intervienen y bloquean también, fíjense, en las comunicaciones. Estamos padeciendo esas atrocidades, ¿no? O sea, también las corporaciones que manejan el tema de las comunicaciones en la Argentina están haciendo este trabajo sucio. Así que, bueno, esperemos que la próxima podamos establecer una comunicación un poco más clara, porque hoy lamentablemente no lo hemos podido hacer. Estuvimos insistiendo, pero bueno, igual lo sacamos al aire para que la gente interprete y vea realmente lo que está aconteciendo, ¿no? Cómo se mechan y cómo de alguna manera intentan interferir cuando uno intenta, valga la redundancia, informar y transmitir justamente estas inquietudes que tiene hoy por hoy la sociedad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, mejor no lo hubiera dicho, y esto es la democracia, se sanea con mayor democracia. Le mando un gran abrazo. Muy gentil, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, el doctor Luchetti. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.